Convento de Nuestra Señora de la Asunción en Cuernavaca, Morelos. El convento de Cuernavaca fue la primera fundación franciscana en el estado de Morelos y fue edificado en 1525 por los 12 primeros frailes franciscanos que llegaron al país. Podemos afirmar que el templo de Nuestra Señora de la Asunción estaba terminado antes de 1574. A partir del siglo XVII se efectuaron algunas modificaciones al templo, con la construcción de 2 capillas que dieron a la planta de la iglesia forma de crucero. Algo que quiero decirles es que se conserva la construcción intacta desde el siglo XVI. El atrio ha constituido desde siempre la parte central del conjunto, en cuyas esquinas existían capillas posas, hoy sustituidas por edificios. En la actualidad, el convento de la Asunción es sede de la Catedral de Cuernavaca, Morelos. Por su atención, gracias. Exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Tlaquiltenango, Morelos. Ubicado en el extremo sur del estado de Morelos, concretamente en el municipio de Tlaquiltenango, es un convento fortaleza. Iniciada su construcción por órdenes de los franciscanos y luego cedida a los dominicos. El convento de Santo Domingo de Guzmán fue edificado en 1540, lo que significa que es una obra arquitectónica de las más antiguas de América. Tiene características muy particulares. En su interior cuenta con 3 capillas e increíbles frescos en sus muros. Su claustro se ubica al norte y la iglesia al sur. Además cuenta con sus 4 capillas posas, consistentes en 4 edificios cuadrangulares abovedados ubicados en los extremos del atrio. Existe una leyenda urbana de que hay túneles que comunican la iglesia de Santo Domingo con las iglesias de Tetelpa, Galeana, Las Bóvedas y Jojutla. Tlaquiltenango es un lugar muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Guillermo Abad en Totolapan, Morelos. Construido por frailes agustinos en 1534, este edificio fue edificado en honor de San Guillermo el Grande, también conocido como el Ermitaño. Tiene varios aspectos interesantes, como por ejemplo el decorado de la fachada de su templo con sillares y medallones simulados en un diseño que no se observa en ningún otro convento en estado de Morelos. El interior del templo es sencillo y de proyección neoclásica. Incluye 2 valiosos lienzos, uno firmado por Francisco Vallejo, y destaca el famoso Cristo de Totolapan, un enorme crucifijo que de pronto apareció en la iglesia cual si fuese un milagro. El claustro cuenta con abundante pintura mural, con fragmentos narrativos y decorativos. Y ya que estás en Totolapan, debes visitar el Parque de los Venados, un centro ecoturístico donde los niños pueden tocar
y acariciar el venado cola blanca. El convento de San Guillermo Abad en Totolapan es uno de los 28 conventos que fueron construidos en el siglo XVI en el estado de Morelos. Totolapan es un municipio muy bonito, te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de Santiago Apóstol en Jiutepec, Morelos. Fue edificado por la Orden de los Franciscanos en 1529, siendo este el segundo edificado en el estado de Morelos, después del convento de Cuernavaca. En 1585, un temblor destruyó las bóvedas. El claustro de 2 pisos en el que se conservan pocos elementos originales. En el interior se llevó a cabo una redecoración neoclásica característica del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En 1998 se lleva a cabo una restauración en la iglesia. En este convento destacan los frescos que se encuentran en los muros del claustro, la pequeña fuente del centro y el interior del templo, unos retablos barrocos y neoclásicos, así como una imagen de un Cristo negro. Jiutepec es un municipio hermoso y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Miguel Arcángel en Tlaltizapán, Morelos. En Tlaltizapán, los dominicos fundaron el convento de San Miguel en 1548. Tiene un pequeño atrio y el convento cuenta al lado norte con una iglesia de 2 pisos. El conjunto está formado por un atrio de regulares dimensiones, con acceso por el norte y por el sur. El templo tiene una fachada sin declaración y el interior muestra fuerte influencia neoclásica. El claustro es de plantas comunicadas por una escalera en donde los muros escalonados muestran pinturas murales en la parte alta. Durante la época de la Revolución, Emiliano Zapata mandó construir un mausoleo en el atrio del convento de San Miguel. Ahí se encuentran sepultados algunos generales que combatieron al lado de Emiliano Zapata. Tlaltizapán es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Diego de Amilpas en Cuautla, Morelos. Es uno de los 28 conventos que fueron construidos en el siglo XVI y se encuentran en el estado de Morelos. Este fue construido por la Orden de los Franciscanos. Tiene un estilo único. A la capilla de visita se le anexó un convento de 2 claustros formado por un pequeño atrio que originalmente estuvo rodeado por una barda de arcos invertidos. La iglesia, de una sola bóveda,
y en el lado sur se añade una capilla que data del siglo XVII. Durante muchos años fue recinto sagrado, pero con la llegada del ferrocarril, el convento se convierte en hotel, su huerta en estación, templo y capilla son utilizados como bodegas. Cuando el tren deja de funcionar, el convento es devuelto a la Iglesia Católica. En plena lucha de independencia, el convento de San Diego fue una fortificación donde Hermenegildo Galiana defiende a capa y espada este recinto histórico. Cuautla es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de la Asunción de María en Yautepec, Morelos. En este convento se pueden apreciar su claustro y una gran cantidad de figuras de los apóstoles San Pedro, San Pablo, Santiago, San Andrés y santos dominicos como Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino y San Pedro Mártir. Los frailes dominicos inician la construcción del convento de la Asunción de María en 1567. La torre de la iglesia de la Asunción sobresale airosa y señorial de entre el caserío adornado en su contorno con árboles frondosos. El convento dominico de Yautepec forma parte de los 28 conventos que se construyeron en el siglo XVI, que fueron fundados por órdenes religiosas que llegaron con los españoles. Estas fueron Orden de los Franciscanos, Agustinos y Dominicos. Yautepec es un municipio hermoso y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de Santo Domingo en Cuautla, Morelos. Este convento presenta una curiosidad. La iglesia se llama de Santiago Apóstol y el convento de Santo Domingo. Fue fundado en el siglo XVI por frailes dominicos. Esta construcción consta de una capilla abierta, un templo con un patio central, un atrio bardeado con varios accesos y en el centro una cruz atrial. El convento de Santo Domingo se encuentra al noroeste de la iglesia de Santiago Apóstol y lo que los une es la sacristía. El patio tiene forma cuadrada y está rodeado por corredores techados. Esta iglesia y convento forma parte de las construcciones que se hicieron en el siglo XVI. 28 conventos en el estado de Morelos. Cuautla es un municipio hermoso. Convento de Nuestra Señora de Asunción en Temimilcingo, Morelos. Temimilcingo es una comunidad que pertenece al municipio de Tlaltizapán. Existe un convento franciscano
construido en el siglo XVI. Se localiza sobre el antiguo camino que va de Jiutepec a Tlaquiltenango. Sobre una traza urbana longitudinal, el convento dedicado a Nuestra Señora de la Asunción muestra el carácter de la evangelización en su primitiva capilla de indios, en contraste con la tardía fundación del convento, el cual consta de un gran atrio al que se entra por un portal frente a una cruz de piedra. Al norte del atrio y en la parte posterior están ruinas de antiguas construcciones. En esta comunidad se encuentran los restos del general zapatista originario de Temimilcingo, Seferino Ortega. Temimilcingo significa lugar de piedras redondas. Gracias. Convento de la Preciosa Sangre de Cristo, o también llamado de la Purificación, en Tlalnepantla, Morelos. El convento agustino de la Purificación fue edificado alrededor de 1580, cuando fueron congregados 5 pueblos y en el centro fundan el convento. El conjunto consta de un atrio de mediana dimensión. El templo tiene una torre acompañada de un reloj. Esta se encuentra al centro de la fachada. El claustro es de una planta y contiene restos de una pintura mural. El pequeño pueblo de Tlalnepantla está situado muy cerca del límite con la delegación Milpa Alta. De hecho, se llega por la antigua carretera a Huastepec. Tlalnepantla es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de la Inmaculada Concepción en Zacualpan de Amilpas, Morelos. En el oriente del estado de Morelos se encuentra este hermoso convento agustino, construido en el siglo XVI. Esta población de Zacualpan está rebosante de detalles barrocos, así como huertos, capillas de barrio, vestigios de haciendas y un tianguis donde se comercializa con trueque. Los orígenes de este convento se remontan a 1535, cuando se inicia la construcción, y a 1567, cuando se concluye esta. En el pasado siglo se colocó un gran reloj. Si bien ya no cuenta con sus ornatos originales del siglo XVI, es todavía una construcción que conserva atributos neoclásicos y barrocos. La iglesia presenta una planta cuadrangular original. Además, la fachada tiene a la derecha la torre del campanario y una capilla abierta. En el atrio aún se conservan 2 capillas posas de planta triangular. Zacualpan de Amilpas es un municipio muy bonito. Zacualpan de Amilpas te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de la Natividad en Tepoztlán, Morelos. Los frailes dominicos inician su construcción en 1555. En 1580 el convento ya estaba totalmente terminado.
y consta de un gran atrio que sirvió de camposanto y de parque. En la entrada principal del convento se encuentra la Virgen del Rosario y lo acompañan santos, ángeles y querubines. El interior del convento se caracteriza por tener hermosas decoraciones en las bóvedas y corredores, que incluyen figuras geométricas y flores dedicadas a la Virgen, emblemas de la orden dominica, extraños reyes con cola de pez, entre otras figuras no identificadas. En la planta alta del convento se ubican los dormitorios, los baños y la biblioteca. Este espacio era exclusivo de los frailes. El convento fue construido por indígenas tepostecos, con piedras talladas unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. El convento de la Natividad en Tepoztlán forma parte de los 28 conventos que se construyeron en el estado de Morelos y en el siglo XVI. Tepoztlán es un pueblo mágico y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de Santiago Apóstol en Ocuituco, Morelos. En Ocuituco fue construido el primer convento de la Orden de los Agustinos en Nueva España. Esto fue en el año de 1533. El nombre de Ocuituco se hizo tan famoso hasta en Islas Filipinas, donde los agustinos fundaron conventos en nombre de su casa de Ocuituco. Este convento se destaca porque se encuentra una fuente con 6 leones labrados por maestros indígenas del siglo XVI, por lo que es un atractivo turístico. Durante la época colonial, Ocuituco no pertenecía al marquesado de Oaxaca y fue dado en encomienda a Fray Juan de Zumárraga en 1548. Este convento de Ocuituco forma parte de los 28 conventos que se construyeron en el estado de Morelos en el siglo XVI, algo insólito en cualquier lugar y en cualquier estado de México. Ocuituco es un lugar muy bonito. Ocuituco te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Juan Bautista en Tlayacapan, Morelos. El convento es un bello monumento dedicado a San Juan Bautista. Comenzó a ser construido en 1534 por la Orden de Agustinos. En el año de 1572 el convento ya estaba concluido. Contrastando con sus grandes proporciones, la iglesia del convento en su interior no está muy ornamentada, presenta un arte austero. La nave del templo cuenta con una bóveda de medio cañón en trazos marcados por arcos. Destaca principalmente una espadaña de 5 vanos. Espadaña es una estructura que alberga campanas y el vano es una apertura arquitectónica. Lo que fuese la capilla abierta cuenta con 3 naves y restos de pintura mural. Otro sitio valioso es el claustro, que posee un estilo gótico y sus arcos son de cantera tallada. En sus esquinas se aprecian algunos nichos hoy vacíos que lucen relieves de yesería. En lo que fuera el comedor de los monjes, un largo salón en la parte norte del claustro, existe una gran colección de pinturas y esculturas, particularmente una pintura siglo XVI de estilo flamenco en la cual se representa a San Agustín.
Tlayacapan es un pueblo mágico y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Lucas en Mazatepec, Morelos. Es un convento construido por franciscanos en el siglo XVI. El conjunto tiene un atrio de pequeñas proporciones y una iglesia sencilla con estilo neoclásico, acentuado en su interior con los elementos que adquirieron forma hacia finales del siglo XIX. El claustro, sin aparente patio central, está distribuido en 3 niveles, en su mayor parte destruidos. Actualmente solo existen ruinas de lo que fue el claustro. El conjunto mira de frente al santuario del Señor de Mazatepec, y bajo este santuario aparecieron ruinas prehispánicas. La dedicación al apóstol médico San Lucas quizá tenga que ver con el aspecto religioso de la salud en esas épocas tan antiguas. Mazatepec es un lugar muy bonito, te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Juan Evangelista en Xochitepec, Morelos. En la cabecera municipal Xochitepec se encuentra el convento de San Juan Evangelista, construido por franciscanos en el siglo XVI. Tuvo su inicio en una capilla al lado sur del actual edificio. Posteriormente fue creciendo hasta convertirse en un convento estilo neoclásico, y en 1881 se termina de construir la cúpula. En Xochitepec existen construcciones de interés histórico que datan de 1529, época en que la orden de franciscanos llega a Morelos. En el año de 1746, en Xochitepec existían 35 familias de indios, 16 españoles y mestizos, y un convento religioso franciscano. Su territorio era árido y estéril, aunque circundan varios ríos, no se usan por estar embarrancados. Esta es una crónica de esa época. Xochitepec es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Juan Bautista en Tetela del Volcán, Morelos. El templo de San Juan Bautista fue fundado por los dominicos en 1563 y concluido por la Orden de los Agustinos en 1580. Su fachada luce un color que combina a la perfección con los atardeceres de Tetela del Volcán. La pintura mural interior del claustro es admirable, así como su gran atrio en desnivel hacia el oriente. Los temas pictóricos que se encuentran plasmados representan a los 12 apóstoles, a los fundadores de las órdenes religiosas y a los dominicos venerables. La bóveda está decorada en casetones en grisalla. La grisalla es una técnica pictórica que produce la sensación de relieve escultórico. El convento de Tetela del Volcán
pertenece a los 28 conventos que fueron construidos en el estado de Morelos y en el siglo XVI. Tetela del Volcán es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Juan Bautista en Tlayacapan, Morelos. El convento es un bello monumento dedicado a San Juan Bautista. Comenzó a ser construido en 1534 por la Orden de Agustinos. En el año de 1572 el convento ya estaba concluido. Contrastando con sus grandes proporciones, la iglesia del convento en su interior no está muy ornamentada. Presenta un arte austero. La nave del templo cuenta con una bóveda de medio cañón en trazos marcados por arcos. Destaca principalmente una espadaña de 5 vanos. Espadaña es una estructura que alberga campanas y el vano es una apertura arquitectónica. Lo que fuese la capilla abierta cuenta con 3 naves y restos de pintura mural. Otro sitio valioso es el claustro, que posee un estilo gótico y sus arcos son de cantera tallada. En sus esquinas se aprecian algunos nichos hoy vacíos que lucen relieves de yesería. En lo que fuera el comedor de los monjes, un largo salón en la parte norte del claustro, existe una gran colección de pinturas y esculturas, particularmente una pintura siglo XVI de estilo flamenco en la cual se representa a San Agustín. Tlayacapan es un pueblo mágico y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Juan Bautista en Yecapistla, Morelos. Este es un convento construido por la Orden de los Agustinos en el año de 1535. Los padres agustinos convierten este convento en un centro de la organización colonial regional. A fines del siglo XVI, los vecinos de Yecapistla abandonan el convento y se contratan en haciendas. De madrugada los días lunes salían a trabajar a las haciendas como peones durante toda la semana y al atardecer el sábado regresaban al pueblo de Yecapistla. El monasterio quedó abandonado en el siglo XVIII. Los padres agustinos perdieron todo el control de la población. En 1910, Yecapistla era un pueblo fantasma. Los hombres se enrolaban en grupos militares. Mujeres y niños se ocultaban en barrancas donde tenían su ganado para la sobrevivencia. Así, Yecapistla llega a la mitad del siglo XX sin tradiciones y sin historia. Así se terminaron tradiciones como carreras de caballos, charrería, carnaval, el comercio por medio de trueque, entre otras muchas tradiciones que perecieron. Mientras tanto aparece una nueva generación que adopta nuevos y extraños intereses. El convento de San Juan Bautista en Yecapistla pertenece a uno de los 28 conventos que fueron construidos en el estado de Morelos en el siglo XVI. Yecapistla es un lugar hermoso. Yecapistla te espera con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Mateo Apóstol en Atlatlaucan, Morelos. Hacia el norte del estado de Morelos existe un pueblo ancestral, Atlatlaucan. El imponente convento de San Mateo Apóstol
Fue construido por agustinos en 1533. El convento de San Mateo es de los mejor conservados. Desde que se ingresa a las calles del municipio, se puede observar su imponente estructura. Está formado por un atrio perfectamente delineado, capillas, pozas y claustro de 2 niveles. La fachada muestra una bella espadaña y una torre campanario tan alta como el templo. Al centro está un reloj de la época porfiriana. Este convento ha recibido gran apoyo para su restauración y conservación. Los fines de semana se pueden apreciar los cantos gregorianos que son tradición en Atlatlaucan. El convento de Atlatlaucan forma parte de los 28 conventos que fueron construidos en el estado de Morelos y en el siglo XVI. Atlatlaucan es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Juan Bautista en Yecapistla, Morelos. Este es un convento construido por la Orden de los Agustinos en el año de 1535. Los padres agustinos convierten este convento en un centro de la organización colonial regional. A fines del siglo XVI, los vecinos de Yecapistla abandonan el convento y se contratan en haciendas. De madrugada los días lunes salían a trabajar a las haciendas como peones durante toda la semana y al atardecer el sábado regresaban al pueblo de Yecapistla. El monasterio quedó abandonado en el siglo XVIII. Los padres agustinos perdieron todo el control de la población. En 1910, Yecapistla era un pueblo fantasma. Los hombres se enrolaban en grupos militares. Mujeres y niños se ocultaban en barrancas donde tenían su ganado para la sobrevivencia. Así, Yecapistla llega a la mitad del siglo XX sin tradiciones y sin historia. Así se terminaron tradiciones como carreras de caballos, charrería, carnaval, el comercio por medio de trueque, entre otras muchas tradiciones que perecieron. Mientras tanto aparece una nueva generación que adopta nuevos y extraños intereses. El convento de San Juan Bautista en Yecapistla pertenece a uno de los 28 conventos que fueron construidos en el estado de Morelos en el siglo XVI. Yecapistla es un lugar hermoso. Yecapistla te espera con los brazos abiertos. Gracias. Convento de San Mateo Apóstol en Atlatlaucan, Morelos. Hacia el norte del estado de Morelos existe un pueblo ancestral, Atlatlaucan. El imponente convento de San Mateo Apóstol fue construido por agustinos en 1533. El convento de San Mateo es de los mejor conservados. Desde que se ingresa a las calles del municipio, se puede observar su imponente estructura. Está formado por un atrio perfectamente delineado, capillas, pozas y claustro de 2 niveles. La fachada muestra una bella espadaña y una torre campanario tan alta como el templo. Al centro está un reloj de la época porfiriana. Este convento ha recibido gran apoyo para su restauración y conservación. Los fines de semana se pueden apreciar los cantos gregorianos
que son tradición en Atlatlaucan. El convento de Atlatlaucan forma parte de los 28 conventos que fueron construidos en el estado de Morelos y en el siglo XVI. Atlatlaucan es un municipio muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias.